Realmente tenía muchas ganas de hacer este versus del Ryzen 5 3400G con gráficos integrados, que son los Radeon Vega 11 versus la Radeon RX 550 de 4 GB. Este versus realmente lo quería realizar con la Nvidia GT 1030, pero ya no la tengo, así que me toca hacerlo con la Radeon RX 550. Bueno, físicamente son muy parecidos. No, en verdad no tiene nada que ver. Es un procesador versus una tarjeta gráfica, así que vamos a ver especificaciones. Que lo más diferenciador que podemos ver en las especificaciones es su cantidad de VRAM, aunque en el caso del reloj de la memoria como que no se lleva mucha diferencia, pero bueno, aunque en el caso del reloj de núcleo es superior el del Ryzen 5 3400G, que nada más le voy a decir el Ryzen 5 y ya, es superior al de la Radeon RX 550, 1400 MHz versus 1219 MHz. La velocidad de bits de memoria también es muy diferenciadora, el ancho de banda es el mismo de 128 bits, pero la transferencia de gigabytes sí que es diferente. Bueno, pero ya dejemos lo técnico y pasemos a las pruebas. El Ryzen 5 3400G en el Cinebench R15 dio un resultado de 71.34 FPS, que podemos poner de referencia a la Nvidia GT 1030, que según este test estaría por encima de estos gráficos integrados, ya que tuvo un puntaje de 81.21 FPS, casi que 10 FPS más. Pero también nos dice que sería superior a la Radeon R7 450, que tuvo un puntaje de 69.74 FPS. Que la R7 450 es una tarjeta gráfica de bajo perfil que cuesta unos $40 o menos. En el caso de la Radeon RX 550 dio 95.30 FPS, incluso superior a la Radeon RX 560 de 2 GB, que dio 90.29 FPS. Bueno, pero ya en el GTA V, en la resolución de 1080p, todo en alto, las demás configuraciones la ven en pantalla. El Ryzen 5 3400G estuvo entre 30 y 35 FPS, con un promedio aproximado de 31 FPS, y eso que estamos jugando en alto a 1080p. Para unos gráficos integrados realmente me sorprende, porque ya jugando en medio o en bajo te irá a más de 60 FPS. Y la temperatura también fue baja, estuvo en 66 grados centígrados, un máximo de 67, aunque eso siempre depende del CPU fan cooler que tú tengas. En mi caso tampoco es gran cosa, ese CPU fan es uno sencillo. En el caso de la Radeon RX 550 estuvo entre 45 y 55 FPS, con un promedio aproximado de 48 FPS. Pero no solo hubo una diferencia en el promedio de FPS aproximado, sino también en la temperatura, que en el caso del Ryzen 5 3400G estuvo en 66 grados centígrados con un máximo de 67. En el caso de la Radeon RX 550, 81 grados centígrados, que es una buena diferencia, con un máximo de 82 grados centígrados. Claro, esta temperatura máxima se puede personalizar en el MSI Afterburner. En el Fortnite, en una configuración de 1080p DirectX 11, claro, se podría colocar aquí modo rendimiento e irte bien. Las demás configuraciones la ven en pantalla. El 3400G, en verdad hubo muchos lags. Bajando del autobús, jugando se sentían tirones, como si le faltara optimización. Pero estuvo entre 40 a 60 FPS, con un promedio de 45 FPS aproximadamente. Aunque yo te recomendaría que jugaras en el modo rendimiento. En el caso de la Radeon RX 550 hay ligeros tirones bajando del autobús. Jugando no se siente lo más fluido, hay tirones pero no bruscos como en el caso de la 3400G. Y los FPS se mantienen entre 60 a 90 FPS, un promedio aproximado de 65 FPS. Con esta sí podrías jugar a 120 FPS colocando el modo rendimiento. En el Call of Duty Warzone, en una resolución que verán en pantalla, porque es mucha la cosa que hay aquí, pero es 720p en gráficos mínimos. El Ryzen 3400G entrando se notan tirones críticos, pero críticos a otro nivel. Jugando también hay tirones críticos y podemos notar que el procesador se utiliza más del 80% y los gráficos integrados menos del 70%. Incluso había picos donde solo se utilizaba el 2% y se sentía malísimo. Pero en sus buenos momentos estaba entre 30 y 35 FPS, o sea que si a ti te va bien el Warzone, no como a mí, que no sé por qué me pasa eso, después vamos a hablar un poco más adelante. En el caso de la Radeon RX 550, jugando hay tirones críticos. No sé por qué me falla tanto realmente. Si ustedes tienen algún consejo para mí o algo por qué me pasa esto, porque he probado con distintos procesadores, tanto de Intel como de AMD, y me sigue sucediendo. También incluso le iba a hacer un video a la GTX 1070, pero no pude porque también me pasaba lo mismo. Y no puede ser cuello de botella porque utilicé el Ryzen 7 5700X y me seguía sucediendo.
jugando, que próximamente le haré un video a ese procesador. Bueno, el tema es que jugando estuvo entre 35 y 50 FPS la RX 550 y con bajones de hasta 9 FPS. Bueno, ya para mis conclusiones, considero que sí son unos buenos gráficos integrados realmente. Puedes optar por este procesador, pero te aconsejo que lo tomes en una tienda donde te permitan hacer un cambio después cuando consigas una buena tarjeta gráfica para un 3600, porque hay mucha la diferencia realmente. Este procesador, el Ryzen 5 Pro o 5 normal 3400G, trae 4 núcleos y 8 hilos. El otro trae 6 núcleos y 12 hilos, que se nota mucho la diferencia. Así que estas son mis recomendaciones. Sí, puedes utilizar estos gráficos integrados, este procesador, pero luego cámbialo por un 3600, un 4600, 4500, 5500 o 5600 en el mejor de los casos. Espero que este video te haya gustado. Recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita y recuerden que soy Lixo y bye.